y para suministrar, para facilitar ese elemento, es que estamos hoy aquí. Doctor Gregorio Oviedo, buenos días, es un gusto tenerlo en 6 AM de Caracol Radio. Buenos días, ilustre periodista. Antes que todo, un saludo especial y fraternal para las mujeres de la mesa, las periodistas, entiendo que Vanessa de la Torre y Ana Garay, y en general para todas las mujeres del país, para la mujer trabajadora, la mujer emprendedora, la mujer madre, la mujer hermana, etcétera, etcétera. Que tengan un feliz día, que es apenas un reconocimiento para ellas, cuyos días son todos los del año. Bueno, yo quiero antes de comenzar esta charla, doctor Gregorio, recordarle a los oyentes que Gregorio Oviedo pues ha dedicado su vida también a servir al país, que es un abogado con una vida entera de trayectoria, que fue juez, que fue director del CTI de la Fiscalía en Antioquia y que le puso el pecho a la lucha contra delincuentes de alto calado, como aquellos que desde el paramilitarismo causaron tanto dolor y tanto daño en este país, y que eso le costó la tranquilidad de él y de su familia y de su señora, y fueron amenazados de muerte y tuvieron que exiliarse, porque me parece injusto que quede solo el juzgamiento de la lectura de unas palabras o de unas opiniones en las redes sociales. Debió ser una época muy dura para usted y para su esposa, don Gregorio. Indudablemente, Gustavo, que sí. Y en general el ejercicio de la función judicial en el campo de la investigación criminal pues genera muchas inseguridades para funcionarios y empleados. Desde luego que en mi caso no fue la excepción, y el punto de inflexión, le digo, ilustre periodista, llegó con el caso del operativo del parqueadero Padilla, que fue un mega operativo donde se puso al descubierto todo el entramado financiero del paramilitarismo y que finalmente nos costó a mi señora, a mi compañera de vida y a mis hijos, y al suscrito y a toda la familia, la salida estrepitosa del país. Debe ser además muy duro ver por estos lados a Mancuso en estos días, después de una lucha muy dura contra el paramilitarismo, y también creo que en ese momento participación de Mancuso en mucho de lo que a usted y a su esposa les pasó. Desde luego, porque en ese momento, estoy hablando de los años 97 y 98, la influencia del fenómeno paramilitar era evidente en todo el país y particularmente en Antioquia, donde yo me desempeñé como director seccional del Cuerpo Técnico de Investigaciones, y la llegada del señor Mancuso, pues sí, yo diría que revuelve un poco los sentimientos y lo regresa a uno a una época supremamente dura. Pero bueno, eso no tiene por qué influir. Ojalá la llegada del señor Mancuso contribuya al afianzamiento de la paz en el país, que la necesitamos todas y todos. Usted es un hombre muy familiar. Actualmente todavía está ejerciendo el derecho. ¿Cómo es su vida normal? ¿De qué vive usted y su familia? Gustavo, mire, yo tengo la condición de pensionado desde 2014 y prácticamente no ejerzo la profesión, no porque haya renunciado o renegado de ella, sino porque con la pensión que devengo alcanza para una subsistencia digna de la familia y de mí mismo, y considero que como en nuestro argot, en la medida en que no tenga necesidad de empapelarme, pues no me voy a empapelar. Por supuesto. Miren, nosotros entendemos, bueno, uno de jubilado también tiene su tiempito para coger, por ejemplo, la cuenta de Twitter y hacer tanta cosa como la que ha causado el revuelo en el país. Nosotros aquí no tenemos montado un tribunal de la Inquisición, pero sí vamos a preguntarle de manera muy directa, porque necesitamos entender muchas cosas que son determinantes además para la decisión que se va a tomar la semana entrante y que compromete a su esposa, pero compromete sobre todo el futuro del país con la elección de fiscal. ¿Usted se arrepiente de muchas de las cosas que dijo en esos trinos? Gustavo, mire, yo siempre dije que la red Twitter es una red, primero es una red agresiva, segunda es una red emotiva, tercero es una red acelerada, espontánea, ¿ya?, de rapidez. Y en esa medida, pues,
indudablemente que uno como ser humano comete equivocaciones, excesos, sobre todo excesos de pronto verbales, ¿ya? Pero en mi caso particular jamás me ha acompañado la idea de ofender o de afectar a las personas, ni más faltaba. Yo siempre he sido respetuoso de eso. Pero vuelvo y repito, yo desde luego que no puedo descartar que se pueden cometer excesos, y de hecho se cometen, ¿no? Lo ve uno todos los días en la red, sobre todo en esta red Twitter, que está acelerada. Estamos hablando... En esa medida, pues no, más que arrepentimiento, yo le diría a las personas que eventualmente se sintieron afectadas, pues que tomen en cuenta que no fue jamás la intención ni el propósito, sino que fue el momento, el instante mismo, que son momentos emocionales. Bueno, les recordamos a los oyentes que estamos hablando con el doctor Gregorio Oviedo, tuitero, abogado, jubilado y esposo de la doctora Amelia, una de las ternadas. Seguramente le vamos a preguntar, y aquí ahora le doy paso a mis compañeros de mesa, por algunas cosas específicas de lo que dijo, pero hay una que a mí me llama mucho la atención, no las que tienen que ver con colegas, conmigo, con periodistas, que estamos acostumbrados a torear todo tipo de cosas. Me llama mucho la atención la dureza suya frente a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué fue tan duro con ellos? Gustavo, mire, yo he tenido por conducta y por formación, inclusive formación familiar, y por formación académica y formación intelectual, he tenido por principio tratar de ser crítico frente a lo que ocurre a nivel social. Sin ser un actor ni un protagonista político, nunca he renunciado a tener posiciones frente a determinados eventos. Los trinos de la Corte a los cuales usted alude, o empezó a aludir, vienen de 2018, ¿ya? Y creo que unos de 2022, según lo que yo he leído y he escuchado en los medios. Son trinos que, en primer lugar, yo los lancé cuando, pues obviamente no había ni remota idea de que mi compañera de vida fuera a ser ternada para la Fiscalía General de la Nación, pero además fueron emitidos en un contexto muy concreto, muy particular. ¿Cuál fue ese contexto? El primero, el del escándalo que se dio en el Poder Judicial con los asuntos de corrupción que involucraron a varios magistrados. Me refiero al caso del doctor Ricaurte, del doctor Leonidas Bustos, del doctor Camilo Tarquino, del doctor Malo, el doctor Gustavo Moreno, que era el jefe de Vocal Anticorrupción de la Fiscalía, etcétera, etcétera. Fue dentro de ese contexto. Quizás yo hoy recojo, digo, es injusto generalizar eso llamando el cartel de la toga, porque primero no toda la Corte estaba involucrada. Segundo, fue una Corte en particular. Hoy en día el país cuenta con una Corte absolutamente digna, absolutamente llena de entereza, y que cumple su función principal, que es la de administrar justicia y ser faro en ese asunto de la justicia, y sobre todo ser guía y contribuir con certeza y con seguridad a que el país avance, sobre todo en materia de paz, donde la justicia y la seguridad son determinantes. Doctor Gregorio, usted estuvo en el exilio por varios años. Este exilio tal vez le alimentó esa frustración frente a la justicia y a las instituciones de ver que pues no lo protegieron a usted como director del CTI y tampoco lo protegieron como ciudadano. ¿Qué le digo? Usted es periodista, y nuevamente un saludo de Día Internacional de la Mujer. ¿Qué le digo? Nosotros como funcionarios judiciales estamos enseñados a afrontar diferentes contingencias,
más si estamos ejerciendo en el campo del derecho penal, el campo de la criminología. Los riesgos son superiores, son muy poderosos, sin decir que las otras áreas, la civil y la laboral, la comercial, etcétera, también están sometidas a riesgos. Entonces nosotros nos enseñamos a enfrentar esas contingencias. Infortunadamente el Estado a veces se queda corto, ¿ya?, en la protección de los funcionarios, pero uno entiende que eso es producto de los problemas mismos serios que tiene el Estado en su funcionamiento, que hacen que a veces las cosas se atasquen y no funcionen como es. En mi caso particular, pues nosotros sí nos vimos abocados a un cierto abandono, nos sentimos, diríamos, en derecho, en términos jurídicos, como expósitos, como abandonados. Y llegó un momento que fue de no retorno, en tanto que ya la vida misma, tanto la de ella como la mía, por nuestro ejercicio en la función judicial, estaba en inminente peligro. Yo recuerdo que yo le decía a Amelia en esa época: nosotros estamos siendo irresponsables porque amenazada usted, amenazado yo, estamos corriendo el riesgo de dejar huérfanos a 2 hijos que en ese momento eran niñitos, ¿ya? Y eso pues nos llevó a tomar la decisión de exiliarnos, y el exilio desde luego deja huellas imborrables, porque pues hay que partir de la premisa que uno se exilia contra su voluntad. Si la salida es voluntaria, espontánea, porque uno quiere buscar otros rumbos, buscar otras orientaciones u otros objetivos en el exterior, vaya y venga, pero aquí es forzado, ¿ya? Un exilio forzado por las circunstancias. Entonces se enfrenta uno a situaciones muy particulares. Por ejemplo, nosotros nos fuimos para Canadá, fue el gobierno canadiense el que nos dio refugio. Y llegamos a Canadá pues sin el idioma, ni el inglés, ni el francés. Yo le decía gráficamente a mi compañera, a mi señora, estando ya en Canadá, el día que llegamos, y aquí somos ignorantes, porque no podemos hacernos entender oralmente, no hablábamos sino el español. Entonces tenemos que hacernos entender por señas, somos unos verdaderos analfabetas. Todo eso lo da el exilio, más la subsistencia cotidiana, ¿ya?, donde entra uno a depender de circunstancias pues que yo llamaría deplorables, pues tener que, por ejemplo, mi señora, atender ancianos, tender camas en hoteles, el caso mío trabajar como empacador de mercados en un supermercado de cadena, etcétera, etcétera. Por supuesto, y son retos que la vida le pone a uno. Mire, yo hablé con una persona ayer que me dijo: el doctor Gregorio Oviedo no es exactamente la persona de los trinos agresivos. Es un jurista muy respetado y un hombre muy querido y muy accesible. Y por eso le voy a hacer la siguiente pregunta, doctor Oviedo. Ya sea en el momento en que alguien reveló la colección de trinos después de la primera votación, o ya sea ayer, en algún momento la doctora Amelia le dijo: uy, mijo, ¿te me tiraste la fiscalía? En absoluto, Gustavo. Vea, Amelia y yo llevamos 35 años de compartir la vida, y la hemos compartido laboralmente, ¿ya? Y si algo nos ha caracterizado en esos 35 años es la independencia absoluta, sin término medio, tanto de ella como del suscrito, en el ejercicio de nuestra profesión. Los pensamientos de ella son los pensamientos de ella, los pensamientos míos son los pensamientos míos. Mi criterio laboral y profesional es el mío, el criterio profesional y laboral es el de ella, y jamás se han entrecruzado ni mezclado.
Pues se cruzaron ahorita. Yo no sé, escuchándolo, y lo escucho con mucha atención, y no sé si es consciente, digamos, de las consecuencias reales que sus declaraciones, don Gregorio, y sus trinos, en los que insulta a mujeres como yo, a periodistas, incluso se mete con la misma Corte Suprema, que es la que termina eligiendo o no fiscal de Colombia, con la Corte Constitucional, etcétera. ¿Usted es consciente de que todo eso le terminó costando a su señora un puesto tan importante como el de fiscal general de la Nación, o no es consciente? Sí, yo soy consciente que la afectó, y de hecho, y eso lo hemos hablado aquí en la intimidad familiar, pero sin tratar de justificar, yo digo, pues hay que tener en cuenta que fueron trinos que se emitieron hace 6 años, ¿ya? Cuando ni siquiera se tenía idea de que fuera a ser ternada para la Fiscalía General de la Nación. Es una contingencia que difícilmente cualquier persona puede prever, ¿ya? Se presentó, y obvio que la afectó, ¿ya? Pero está trazada por esa particularidad. Sí, don Gregorio, quisiera preguntarle también por un episodio que se conoció cuando se supo que su esposa era una de las más opcionadas para quedar fiscal general de la Nación, y son los contratos que tuvo como abogada en la Secretaría de Gobierno de Bogotá. ¿Ustedes conocen personalmente a Gustavo Petro? ¿Ella fue subordinada de Gustavo Petro en algún momento en su paso por la administración distrital? Mire, voy a hablar por mí, porque ese asunto de los contratos es más ella la que tiene que responder, pero voy a hablar por mí. Le digo 2 cosas. Paradójicamente, Amelia no conoce al presidente de la República. Físicamente no lo conoce, ¿ya? Yo sí lo conozco, y lo he tratado unas 3, 4 veces muy esporádicamente, pero ella no lo conoce, ¿ya? Por eso lo de la ternada fue para ella una completa, y para toda la familia fue una completa sorpresa, ya, porque lejos estábamos de imaginar siquiera que fuera a ser ternada. Ya, o sea, hay unas circunstancias, ya, ella explicará en su momento qué pudo haber sido el determinante o lo determinante para que el presidente la ternara, pero se lo digo sin ninguna duda, ella no lo conoce. Estamos hablando con el esposo de la doctora Amelia, la ternada, hombre que con su cuenta en Twitter causó una verdadera conmoción. A ver, Espinosa, lo escucha el doctor Gregorio. Doctor Gregorio, quisiera preguntarle cuál es, si es que existe alguna relación entre su familia, entre la familia Oviedo Pérez y el ministro de la Defensa, Iván Velásquez. ¿Sabe usted que eso también ha sido, digamos, una consideración que ha tenido la Corte, si hay cercanías con el ministro de la Defensa? Y yo quería preguntárselo, entiendo que usted con él trabajó. No, con él no existía ninguna relación. Es más, cuando yo llegué a Medellín a dirigir el CTI, yo conocía referencias de Iván Velásquez, pero personalmente no lo conocía, ¿ya? Pero pues sí conocía referencias sobre todo de tipo académico en el campo del derecho, y sabía que había sido procurador regional en Antioquia, creo que durante la gestión del doctor Orlando Vázquez Velásquez, pero no tenía más, personalmente no lo conocía. Lo conocí en Medellín cuando llegué a dirigir el CTI, y obviamente tuve que hablar con él porque sabía perfectamente que el trabajo nos involucraba a los dos en este sentido. Yo recuerdo en esa época que el fiscal general de la época, que era el doctor Alfonso Gómez Méndez, a la sazón paisano mío, los dos somos chaparralunos, el doctor Gómez Méndez había trazado 2 líneas centrales de su gestión, o 2 líneas principales de trabajo. Una, la defensa de los derechos humanos, y 2, combatir el fenómeno de la corrupción, sobre todo al interior de la institución y en particular en Antioquia, donde había un severo problema de corrupción al interior del CTI, ¿ya?
Esas fueron las 2 líneas de trabajo. El día que yo conocí a Iván, él ya llevaba como un mes y medio como director regional de fiscalías. Estuvimos hablando y le dije, pues yo entiendo que este trabajo, sobre todo en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, pues una línea de trabajo relacionada directamente con el paramilitarismo por las graves violaciones de derechos humanos que esa violencia, como la violencia guerrillera generan, pues tenía que ver con el trabajo de él y el trabajo mío, y que teníamos que trabajar armónicamente y combinarlo, pues éramos de la misma familia, la Fiscalía General, pero realmente yo no lo conocía. Entonces la relación fue estrictamente laboral. Obviamente se creó una especie de relación, creó una relación de amistad por la constancia en el devenir laboral, ¿ya? Pues teníamos que hablarnos prácticamente todos los días, teníamos que coordinar cosas que eran de competencia, por ejemplo, de la Dirección Regional de Fiscalías o de los fiscales regionales, y pues el CTI como organismo investigador, pues era un organismo ejecutor. Entonces, en ese sentido teníamos que necesariamente trabajar y relacionarnos constantemente. Mire, don Gregorio, aquí una inquietud sobre algo que llama mucho la atención de la gente y me están escribiendo. Cuando se vieron los trinos suyos sobre la prensa, sobre los periodistas, mucha gente dijo, estas son las garantías que va a dar la posible fiscal para la prensa. ¿Por qué tan duro con Vanessa, con Darcy, con Néstor, con Vicky, con tanto periodista? Gustavo, yo insisto en que el Twitter es muy emotivo, es muy emocional, ¿ya? Y como es que el Twitter de por sí tiene otra característica, es repentista, ¿ya? Y es agresivo, yo siempre lo he sostenido. O sea, hay una red que es agresiva por naturaleza, es la red Twitter, ¿ya? De hecho, yo fui objeto de usted no se imagina de insultos que me gané, pero voy a decirle como algo anecdótico. Yo nunca respondí a esos Twitter y me daba la risa y optaba era por bloquear, ¿ya? Pero fui objeto de agresiones fuertes. Entonces, pero yo lo entendía porque entiendo que la emotividad, ¿ya? Y el repentismo de esa red. Sí, doctor Gregorio, usted ha señalado en la entrevista que sus trinos contra la Corte Suprema de Justicia son o eran del año 18 y que estaban atribuidos específicamente al tema del escándalo y ciertamente debida condena de los señores Ricaurte y compañía. No obstante lo anterior, también le recuerdo que en noviembre del año 21 usted publicó un mensaje también en la red social de la que se viene haciendo mención, en contra de la Corte Suprema de Justicia y precisamente con relación al proceso de elección de fiscal. Dijo usted, mientras en la Corte Suprema se siga eligiendo fiscal general con cálculos de conveniencia y atendiendo el guiño con factor determinante del presidente de turno, el cargo seguirá siendo ocupado por personajes grises y corruptos como los conocidos. Los magistrados que adoptaron la decisión en ese momento son los mismos eventuales electores de su esposa. En particular sobre ese trino, ¿qué tendría usted que decir? A ver, es un trino, doctor Herrera, buenos días, es un trino pues crítico. Y básicamente yo trataba de referirme o hacer una retrospectiva en la elección del fiscal, porque pues inconscientemente digo yo en eso no voy a echar ni a deducir ninguna culpa de la Corte. Pues se han elegido fiscales generales que infortunadamente pues su gestión no ha sido la mejor, y no quiero dar nombres, ¿ya? Por eso, según usted ya me recuerda el trino tiene un carácter genérico, ¿ya?
porque no quiero dar el nombre, pero es evidente que ha habido fiscales que la gestión no ha sido la más afortunada. Es dentro de ese contexto que se emite eso, Trino. Pero vuelvo y repito, yo personalmente reivindico plenamente la Corte de hoy, entre otras cosas porque he sido testigo ya del proceso que se está cumpliendo con la actual terna. He sido testigo silencioso y testigo obviamente pasivo porque no tengo ninguna injerencia en ello, ¿ya? Pero sí he podido darme cuenta del proceder y el procedimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Corte Suprema de Justicia actual, que ha sido muy estricta, muy rigurosa en el proceso de elección, y deduzco, infiero que está pensando única y exclusivamente en función de país. Yo le escucho a don Gregorio y me da un pesar infinito, ¿sabe? A su esposa ni siquiera la conozco. No sé si sería o hubiera sido una buena fiscal o no, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que ella iba a ser la fiscal general de la Nación, a juzgar por la votación tan alta que sacó en el paso anterior. Llegó a 13, eso ya era 3 puntos más, 3 votos más para que llegara a ser fiscal, y terminó no siendo fiscal por culpa de las imprudencias de su marido. Y es muy triste porque la señora había hecho una carrera realmente grande, importante, porque además, como usted nos cuenta, terminó trabajando en el exilio, arreglando apartamentos. Es decir, como la escucha uno según su narración y como le revisa la hoja de vida, la mujer era una guerrera, una mujer preparada para llegar a un puesto de ese tamaño. Y justo hoy, que es el Día de la Mujer, fíjese la paradoja, qué tristeza que las mujeres tengamos que seguir pagando por las estupideces que hacen los maridos, porque si el caso fuera anterior, seguramente no habría sido igual. ¿Usted ya le pidió disculpas a su señora? Con mi compañera hemos estado hablando desde el día que lanzan públicamente el asunto de los trinos. Hemos tratado el tema todos los días, pero yo quisiera que fuera ella la que emitiera su opinión. Pues yo tengo la mía, pero desde luego. ¿La tiene ahí al lado? ¿No la quiere pasar para poder hablar con ella? No, ella no está al lado, está todavía descansando porque pues hemos tenido un trajín muy duro y pues llega agotada. Entonces prefiero como no importunarla. Don Gregorio, quisiera preguntarle también por Nicolás Petro. Es tal vez uno de los casos más emblemáticos, más difíciles y más complejos que tendrá en sus manos la próxima fiscal general de la Nación. Y en su caso, digamos que la gente también fue muy dura porque usted señaló que casi que no creía en ese proceso, que dudaba bastante de la manera en que había procedido la fiscalía en el caso del hijo del presidente. ¿Todavía piensa de esa manera? No, mire, ese caso fue una opinión. Ese caso fue una opinión. Fue una opinión que yo lancé, inclusive lo hice basado en las noticias de prensa, porque obviamente yo no tengo ningún vínculo ni ningún acercamiento de ningún tipo, ni con el caso ni con los personajes que están involucrados, ¿ya? Eso es asunto de los fiscales o de la fiscalía, que es la que maneja. Con base en lo que daban los medios, yo deduje que eventualmente al señor Petro se le hubiera podido violar garantías, pero eso es una opinión primero personal y una opinión que se trata de lanzar desde el punto de vista de lo jurídico, más que de lo jurídico, de lo constitucional, en la perspectiva de los derechos fundamentales. Ya el trino vuelvo y repito, lo lancé con base inclusive en las informaciones de prensa. ¿Pero usted cree que la justicia ha obrado mal frente a Nicolás Petro? ¿Cree que él es inocente? No, yo parto, Gustavo, de un presupuesto. Y más nosotros o más yo, en mi caso que fui funcionario judicial, debo partir siempre de la presunción del correcto proceder de funcionarios, de fiscales y jueces.
debo presumir, ya, como funcionario que fui y como ciudadano, debo presumir que el juez y el fiscal cumplen con la Constitución y la ley. Mira, hablando de la justicia, de la ley, yo debo preguntarle concretamente por un episodio que sé usted está en toda la disposición de compartir con nosotros, y es un episodio que tiene que ver con una decisión judicial sobre usted. ¿En algún momento pesó esa decisión? ¿Tuvo una privación de libertad? ¿Qué fue lo que pasó, don Gregorio? Ah, sí, Gustavo, mire, eso fue un episodio que ocurrió el 1 de febrero de 1980. Todavía yo era estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y trabajaba como sustanciador en un juzgado superior de esa época, cuando todavía existían los juzgados superiores. La mañana del 1 de febrero de 1980, yo fui capturado por unidades de la inteligencia militar, ¿ya? Y llevado a instalaciones militares. Allí fui objeto de la apertura de un proceso penal por los presuntos delitos de rebelión y fuga de presos. Me escucharon en la indagatoria. Entre otras cosas, como anécdota, me escuchó en indagatoria el mismo juez penal militar que instruyó el proceso contra la gente del M-19 por el hurto de las armas del cantón, el doctor David Trujillo Díaz. Él me escuchó en indagatoria, encontró mérito para no proferirme auto de detención en esa época, ¿ya? Y obviamente ordenó mi libertad, y posteriormente el proceso fue archivado definitivamente con base en el artículo 163 del Código de Procedimiento Penal de la época. Ese fue el recorrido. Yo estuve privado de la libertad aproximadamente casi un mes. Un mes. ¿Qué piensa de los militares hoy? No, yo de los militares pienso lo mejor. Es más, voy a decirle también como anécdota. Uno de mis mejores amigos de bachillerato llegó a coronel full del ejército. Yo inclusive le hacía bromas, le decía, hágale, porque tenía todo para ser general de la República. Le dije, hágale que llegue a general, a ver si algún día soy amigo de un general, hermano. Y somos grandes amigos. Y respeto plenamente a la fuerza pública en todas sus vertientes o sus armas, como dicen ellos. Es claro que las fuerzas militares son el soporte de la democracia nuestra. Eso no puede ponerlo en duda absolutamente nadie. Es claro que las fuerzas militares se han sacrificado, y de qué manera, por el país y por el pueblo colombiano. Eso no tiene discusión ninguna. Don Gregorio, yo le quiero preguntar por otro episodio posterior también, que tiene que ver con lo que en su momento usted expresó como una opinión de un ciudadano en aquel momento ya pues que no ejercía ni como fiscal ni como juez. ¿Usted creyó en su momento o cree todavía que la Corte Suprema le hizo un juego a un entrampamiento en el caso de Santrich? Porque la Corte fue la que autorizó, como corresponde, a que se lo extraditara. No, de ninguna manera, jamás se me ha pasado por la cabeza eso. Al contrario, yo digo que las decisiones que tomó en su momento la justicia y a través de la Honorable Corte Suprema de Justicia son decisiones en derecho que están respaldadas por las evidencias y por el derecho. En eso no puede haber duda. Que sean polémicas, que sean objeto de discusión es otra cosa, ¿ya? Pero son decisiones que en las que se presume su absoluta legalidad. Estamos hablando con el doctor Gregorio, que es el esposo de la doctora Amelia Ternada. Yo quiero simplemente hacer una anotación en el terreno de lo técnico, de la carpintería. Estamos todos hablando como si la doctora Amelia no tuviera ninguna opción de ser fiscal. Todavía la tiene. Hasta que no se vote, definitivamente, y no sepamos el nombre de quién es fiscal, todo el mundo juega. Y son los magistrados y no los colombianos y no nosotros los que deciden. Hernando, lo escucha el doctor Gregorio. Gracias, Gustavo. Doctor Gregorio, nuevamente lo saludo. Usted y yo somos abogados y sabemos que en Colombia hay una máxima, y es la responsabilidad se atribuye de manera individual y subjetiva.
y entonces uno responde por sus propios actos y desde luego nadie está llamado a responder por los actos de uno. Desde esa perspectiva, también complementando lo jurídico con lo humano, quisiera preguntarle, llamando a su corazón, ¿a usted le parece injusto que por esos trinos frente a los que usted viene dando explicación también se le achaque alguna responsabilidad a la doctora Amelia, a su esposa? Bueno, yo no llamaría injusticia. Yo diría que apelo y aspiro a que se analice objetivamente esa circunstancia desde mi perspectiva. No quiero que en esto resulte involucrada mi compañera. Desde mi perspectiva solamente aspiro a eso. De todas maneras son trinos que salieron a la publicidad y pues obviamente surten sus efectos. Uno espera, aquí sí como abogado y como ciudadano, ¿ya?, que objetivamente se analice la situación, se mire el contexto, se miren las circunstancias, como decimos los abogados, de modo, tiempo y lugar en que fueron emitidos, etcétera, etcétera. A eso aspiro. Pero no voy a calificar de injusto esto, no, porque no comparto ese criterio. Don Gregorio, usted en esos trinos tuvo unas opiniones muy fuertes frente a mis mujeres colegas, frente a Vanessa de la Torre, que está en esta mesa, frente a Vicky Dávila, frente a Darcy Quinn, a la que le dijo, por ejemplo, si vota por el respeto a las mujeres, hágase a un lado y a criar chinos, a cocinar y a botar basura. Hoy, si le pregunto por la opinión que tiene por estas mujeres periodistas, ¿escribiría lo mismo? No, mire, usted periodista, yo le digo una cosa, no trato de justificar. La verdad yo no recuerdo haber emitido ese trino, entre otras cosas porque yo no soy amigo del lenguaje procaz, ¿ya? Yo vuelvo y repito, pudo ser un momento de emotividad, jamás he pensado de las mujeres periodistas ni de ninguna mujer he pensado que sea de esta o X manera. Siempre he visto la mujer en un plano de absoluta igualdad, ¿sabes? Entonces, vuelvo y repito, probablemente pudo ser un momento emocional, de pronto ante la lectura de algún otro trino, yo no lo recuerdo, ¿ya? Y voy a decirle una cosa, sí ofendí a través de ese trino, pues públicamente les ofrezco disculpas. No es mi formación, no es mi criterio, no es mi concepto sobre las mujeres. Pudo haber sido de un instante, pero ofrezco disculpas, no tengo ningún problema, ¿ya? Siempre he respetado a las mujeres y siempre las he considerado y tratado en pie de igualdad como debe ser, por ley natural y por constitución y ley. Doctor Gregorio, ¿usted es petrista? Mire, voy a decirle una cosa, yo soy un libre pensador, ¿ya? Jamás he estado afiliado a partido alguno, ni tradicional ni no tradicional, ¿ya? Tengo mis propios pensamientos, mis conceptos, trato de mirar los asuntos tanto internos como externos, trato de mirarlos con la mayor objetividad y tratarlos de analizarlos desde esa perspectiva. Y creo tener la mente libre, ya, y el pensamiento libre para actuar de esa manera. Pero yo no he tenido militancia ninguna, ¿ya? Yo regresando un poco al mensaje de Diana Saray, a mí sí me sorprende lo que usted nos dice, doctor Oviedo, porque que esos trinos fueron un momento de rabia y de inconformidad, pero es que no fue un trino, fueron muchos. Se le dijo mugre, miseria a Darcy Quinn, le dijo vergüenza a Vicky Dávila, entre otras cosas, le dijo elemental, ignorante.
A mí también me dijo otras grandes, lo que pasa es que yo no me acuerdo los insultos porque yo sí los borro y los bloqueo. ¿Cómo así que fue un momento de rabia? A mí por lo menos usted disculpa, no me ha pedido, después de semejante andanada que se pegó yo no lo conozco, nunca en mi vida lo he visto, no tengo ni idea. Si me lo encuentro mañana en la calle, yo la cara suya, pues ahora porque tenemos una claqueta en la entrevista, ya lo vi. Pero ¿a son de qué uno va a andar insultando mujeres que trabajan y mandándolas a que cuiden a los hijos y que se queden en la casa? Yo trabajo desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la noche, hago un montón de cosas y un señor como usted, tan educado, tan preparado, tan poderoso en su momento, con todo lo que sea, con semejante esposa que tiene, que de nuevo me parece una tristeza que su mujer se le haya atravesado a usted en el camino y le haya acabado la carrera, como evidentemente creo que pasó. ¿A son de que uno tiene que recibir un insulto de un señor como usted en las redes sociales? A mí, disculpa, no me ha pedido. Bueno, Vanessa, mire, yo le digo una cosa, ilustre periodista. Públicamente y a través de esta entrevista le ofrezco disculpas sinceras, ¿ya? Pero le dejo claro que jamás ha hecho parte de mis pensamientos agredir y menos a las mujeres, ¿ya? Menos a las mujeres. Yo tengo el criterio, el concepto de que el mayor soporte que tiene el hombre como género es la mujer. Eso no tiene discusión, ¿ya? Y a través suyo le ofrezco disculpas al resto de periodistas que se hayan sentido afectadas, y seguramente así lo fue por los trinos. Yo no tengo ningún problema. Y vuelvo y repito, pues son instantes propios de una red que tiene ciertas particularidades. Don Gregorio, ¿es cierto que 14 compañeros suyos del CTI con los que usted trabajó en asuntos particularmente vinculados al paramilitarismo fueron asesinados y que el único de toda la unidad que quedó vivo fue usted? Sí, es cierto. Mire, venga, yo lo pongo en contexto. Yo trabajé en Medellín relativamente tranquilo desde finales de octubre del 97 cuando llegué hasta más o menos el 12 de marzo del 98. En marzo del 98 recibí una amenaza muy seria, que además fue la única amenaza, me la hicieron vía telefónica, ¿ya? Y esa amenaza, la consecuencia fue que a los 10 días de esa amenaza aproximadamente asesinaron al primer investigador bajo mi responsabilidad. Y fue además un asesinato selectivo, porque al primero que asesinaron fue a un compañero antioqueño que conocía bien la variable del paramilitarismo. Tanto así que los propios compañeros le tenían como apodo el de Paraco, por esa circunstancia. Y a partir de ese asesinato viene sistemáticamente una serie de asesinatos. A los 15 días mataron el segundo, un compañero de la sala técnica, ¿ya? A los 15 días de esa muerte mataron al tercero, un compañero investigador muy bueno que lo había designado yo con otro compañero que también asesinaron después para que se dedicaran a investigar el homicidio del abogado Jesús María Valle Jaramillo, defensor de los derechos humanos en Antioquia. Después de este tercero homicidio, como a los 15, 20 días, mataron al cuarto, que fue el segundo mío, el doctor Sergio Humberto Parraosa, que era el jefe de investigaciones y con quien realmente adelanté yo o manejábamos la información de la investigación que terminó con el allanamiento del parqueadero Padilla. El día que me vine mataron el quinto, el día que salí de Medellín, porque yo prácticamente anochecí, no amanecí, prácticamente salí escondido de Medellín,
Porque el rumor que había era rumor, nunca se tuvo la evidencia, pero sí era un rumor muy fuerte en Medellín de que la banda de La Terraza tenía la misión de asesinar a 15 funcionarios del CTI. Obviamente la lista la encabezaba yo. De esos 15 asesinaron a 14, es cierto, y quedaron unos heridos. Voy a decirle una cosa inédita, amigo periodista. Digo que es inédita porque no creo que haya ocurrido en ninguna parte del mundo. La sala técnica de esa época del CTI, las salas técnicas en los organismos investigadores es lo más sensible, porque de la sala técnica es donde sale toda la inteligencia que tiene que ver con la investigación criminal, la inteligencia técnica, la inteligencia personal, la inteligencia científica, la parte criminalística, esa es la sala técnica. Voy a decirle una cosa, la sala técnica de esa época de Medellín, en un 99% fue asesinada. Que yo sepa, no sobrevive sino un compañero. ¿Ya? De los 15 que hablaban, es cierto, sobrevivo yo. Voy a contarle otra manera de anécdota. A mí me escuchó en testimonio la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín en un incidente que estaban adelantando por el asesinato de uno de los muchachos de esta fase. Y me decía el magistrado ponente, me decía, vea, doctor Oviedo, lo escuchamos a usted, tenemos la necesidad de escucharlo, porque usted es el único testimonio sobreviviente de toda esta tragedia. ¿Ya? Don Gregorio, quisiera preguntarle cómo han sido los últimos días en su casa. Digamos, ustedes han estado acostumbrados, como usted nos ha mencionado, al exilio, a tener de cerca el peligro, a estar en riesgo. Cuando el presidente Petro le ofrece o terna a su esposa, ¿pensaron en todo eso, como en volver a esta exposición? ¿Se imaginaron que usted iba a estar en los medios otra vez, que iban a revolcar todo su pasado? ¿Y vale eso la pena por llegar a la Fiscalía General de la Nación? Mire, ilustre, nosotros, tanto ella como yo, nuestro trasegar laboral ha sido todo dentro del Poder Judicial. ¿Ya? El servicio en el Poder Judicial le impone a la persona, o la persona adquiere la vocación de servirle a la sociedad a través de la administración de justicia, buscando precisamente eso, el equilibrio justo dentro de la sociedad a partir de las normas penales y de criminología. ¿Ya? Y de hecho pues uno sabe que va a asumir contingencias y riesgos propios del oficio, máximo en una sociedad tan convulsionada y tan polarizada como esta, y tan golpeada sistemáticamente por la violencia durante décadas, en un recorrido de violencia que no cesa, y que todas y todos quisiéramos que cesara, que parara. Desde esa perspectiva, si usted me pregunta a mí, uno nunca se niega a servir en el campo de la justicia, porque cree que aporta. No tiene en cuenta intereses personales, no tiene en cuenta intereses familiares, tiene en cuenta simplemente el servicio al país y el tratar de aportar un granito de arena. Yo creo que mi compañera piensa exactamente igual, pero sería bueno que fuera ella quien les dijera. Claro. ¿Ya? Oiga, don Gregorio, si usted hoy por un azar del destino entrara a un café aquí en Bogotá y se encontrara ahí cerca de la Corte a un grupo de magistrados de la Corte que van a decidir el martes el futuro de la Fiscalía, y se sentara con ellos, ¿qué les diría? Pues yo les diría, en primer lugar, que ellos representan la majestad de la justicia. 1. En segundo lugar, que ellos cumplen
una función absolutamente dimensional frente a la situación del país. Que ellos son esperanza en este país, ¿ya? Con sus decisiones razonadas, sabias, ponderadas, etcétera, etcétera, ¿ya? Y les diría también públicamente que si se sintieron afectados, pues les ofrecería las disculpas de rigor, como lo estoy haciendo aquí a través de esta entrevista. Gregorio Oviedo, el esposo de la doctora Amelia. Cada quien se hará su criterio en casa, escuchándolo hablar con tranquilidad, con sinceridad, muy relajadamente, aceptando además todas las preguntas de todos los tipos. Don Gregorio, le agradezco mucho por haber abierto las puertas de su intimidad a Caracol Radio y a la millonaria audiencia de esta cadena en todo el país. Me saluda la doctora Amelia. Les deseo toda la suerte del mundo, como a la Corte, en una decisión muy importante la otra semana. Don Gregorio, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Y una última cosa. Sí, señor. Llevo 15 días durmiendo en el sofá de la sala. Muchas gracias.